Hoy haremos un viaje fascinante hacia Venus, el segundo planeta más cercano al Sol y nuestro vecino planetario más parecido en tamaño y composición. Aunque a menudo se le llama el gemelo de la Tierra, Venus es un mundo de extremos que desafía la imaginación. En esta exploración, descubriremos un paisaje fascinante y caótico debajo de sus espesas nubes. Abordaremos las posibilidades de vida en el planeta y mucho más. Esto es Cosmos Planetario. Gracias por acompañarnos y disfruta de esta aventura. Empezamos. Venus es el segundo planeta más cercano al Sol, orbitando a una distancia media de aproximadamente 108 millones de kilómetros. Esta proximidad, junto con su atmósfera extremadamente densa y rica en dióxido de carbono, hace que Venus sea el planeta más caliente del sistema solar y que las temperaturas en su superficie puedan alcanzar los 460 grados Celsius. Aunque Venus es similar en tamaño y composición a la Tierra, con un diámetro de 12.104 kilómetros, tiene una atmósfera y condiciones superficiales muy diferentes. Su diámetro es solo un poco menor al de nuestro planeta, aproximadamente el 95% del de la Tierra. Tiene una órbita casi circular, con una excentricidad muy baja, lo que significa que su distancia al Sol varía poco a lo largo de su órbita. Un día dura aproximadamente 243 días terrestres, mientras que un año dura tan solo 225 días. Esto quiere decir que el día en Venus es más largo que el tiempo que tarda en dar la vuelta al Sol. Además, Venus tiene una rotación retrógrada, lo que significa que gira en dirección opuesta a la de la mayoría de los planetas del Sistema Solar, incluyendo la Tierra. Su superficie está cubierta por vastas llanuras volcánicas, montañas y cientos de miles de volcanes, algunos de los cuales pueden estar aún activos. Venus tiene más volcanes que cualquier otro planeta del Sistema Solar, y muchos de ellos son enormes. Sif Mons y Maat Mons son dos de los volcanes más grandes y activos del planeta, y según datos actuales, podrían haber experimentado erupciones en el pasado geológico reciente. También cabe destacar el volcán Idun Mons, situado en las tierras altas de Imder Regio. Elevándose significativamente sobre su entorno, este volcán ha sido detalladamente estudiado por misiones como Magallanes de la NASA. Los científicos han identificado flujos de lava recientes en su superficie, indicando que Venus sigue siendo geológicamente activo. Estas señales de actividad volcánica son cruciales para entender la evolución térmica y geológica del planeta. La caldera Sakajawea-Patera es una de las estructuras volcánicas más destacadas de la región de Lakshmi Planum, en la Tierra Alta de Ishtar Terra, en el hemisferio norte de Venus, y también muestra evidencia de actividad volcánica significativa. Además de los depósitos volcánicos, las extensas llanuras de lava similares a los mares lunares son una prueba más de que el volcanismo ha jugado un papel crucial en la evolución geológica del planeta. La topografía de Venus está llena de contrastes, vastas llanuras que podrían haber sido lechos oceánicos, tierras de altura media e imponentes montañas y mesetas. Su topografía también muestra grietas serpenteantes que atraviesan la corteza, así como impactos de meteoritos y fuertes erupciones volcánicas. La montaña más alta de Venus se llama Maxwell Montes y está ubicada en Ishtar Terra. Alcanza una altura de aproximadamente 11 kilómetros sobre el radio medio del planeta, lo que la convierte en el punto más alto de Venus. La atmósfera está compuesta principalmente de dióxido de carbono, con nubes espesas de ácido sulfúrico. Esta atmósfera tan densa atrapa el calor en un efecto invernadero descontrolado,
haciendo que la superficie del planeta sea extremadamente caliente y hostil para cualquier forma de vida tal como la conocemos. La presión atmosférica en su superficie es 90 veces mayor que la de la Tierra, equivalente a la presión que se encuentra a 1000 metros bajo el agua en nuestro planeta. Además, los vientos en la atmósfera superior de Venus pueden alcanzar velocidades de hasta 360 kilómetros por hora, creando un entorno extremadamente dinámico. No obstante, la posibilidad de vida pasada en Venus es intrigante. Hace unos 700 millones de años, Venus podría haber tenido océanos de agua líquida en su superficie, con temperaturas moderadas. Si hubo agua líquida, podrían haber existido condiciones propicias para la vida microbiana. Sin embargo, en algún momento experimentó un efecto invernadero descontrolado que transformó el planeta en el mundo inhóspito que conocemos hoy. La ausencia de un campo magnético como el de la Tierra podría haber dejado a Venus desprotegido ante tal descontrol. El campo magnético de Venus es inducido, creado por la interacción entre su atmósfera y el viento solar. Este campo magnético inducido es mucho más débil que el de la Tierra y no proporciona la misma protección contra la radiación solar y cósmica. Por este motivo, la presión que el viento solar ejerce sobre Venus arranca las partículas formando una larga cola de plasma, similar a la de un cometa que se extiende en dirección opuesta al Sol. Esta cola, conocida como cola magnética o magnetocola, está compuesta de iones y electrones provenientes tanto de la atmósfera de Venus como del viento solar. Aunque la superficie de Venus es inhóspita para la vida tal como la conocemos, algunos científicos han especulado sobre la posibilidad de vida microbiana en las capas altas de la atmósfera. A una altitud de alrededor de 50 a 60 kilómetros, las condiciones son menos extremas. Las temperaturas oscilan entre 20 y 30 grados y hay presencia de agua en forma de gotitas de ácido sulfúrico en las nubes altas de Venus. Estas condiciones podrían potencialmente albergar microorganismos extremófilos. Además, en 2020 se detectó fosfina en la atmósfera de Venus, lo que generó especulación sobre posible actividad biológica, aunque este hallazgo sigue siendo objeto de debate. Por otro lado, científicos e investigadores han explorado la idea de terraformar Venus para hacerla habitable para la vida humana. Por ejemplo, el científico Carl Sagan propuso en la década de los 60 el uso de microorganismos para convertir el dióxido de carbono de la atmósfera de Venus en compuestos orgánicos. Más recientemente, el investigador de la NASA, Geoffrey A. Landis, ha discutido la viabilidad de terraformar Venus a través de la creación de ciudades flotantes en su atmósfera superior y el uso de técnicas avanzadas para modificar el clima del planeta. Básicamente, la terraformación de Venus incluiría reducir el dióxido de carbono en su atmósfera, enfriar su superficie e introducir oxígeno y agua. Sin embargo, este proceso enfrenta desafíos tecnológicos significativos y podría tomar décadas en llevarse a cabo. La exploración de este planeta ha sido un desafío debido a sus condiciones extremas. Las misiones Venera de la Unión Soviética en la década de los 70 y los 80 fueron las primeras en aterrizar en Venus y transmitir datos desde su superficie. Posteriormente, en la década de los 90, la misión Magallanes de la NASA mapeó la superficie del planeta y más recientemente, la misión Akatsuki de Japón ha estado estudiando la atmósfera de Venus desde la órbita. El futuro de la exploración de Venus es prometedor. Misiones como Veritas y Da Vinci de la NASA y la misión Envision de la ESA planean estudiar el planeta en detalle, enfocándose en su superficie, atmósfera y actividad volcánica.
Estas misiones ayudarán a responder muchas preguntas pendientes y plantear nuevas hipótesis sobre el planeta. Esto ha sido todo por hoy. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de Venus? ¿Crees que sería posible y a la vez ético terraformar este planeta? Te leo en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.